Don Rafael Chaparro, que ha sido recientemente nombrado capitán de la tercera compañía de la Guardia Civil con sede en Navalmoral, pero nacido y vecino de Jaraíz de la Vera. Este nombramiento debe tener un alto valor sentimental para usted, ¿no? ¿Cómo lo valora? Bueno, pues sí, lo acabas de decir. Yo empecé con 18 años, siendo Guardia Civil, y además empecé en esta compañía, en Madrigal de la Vera, precisamente. Y bueno, una vez haber transcurrido este tiempo y haber pasado por todos los empleos que hay hasta llegar a capitán, yo he sido cabo primero, he sido sargento, alférez, teniente, ahora soy capitán. Pues después de 33 años, pues la verdad es como culminar mi trayectoria profesional aquí, que no sé si la culminaré aquí o me quedará un ascenso más. Y evidentemente siento mucho orgullo de trabajar y llevar una compañía en la que yo me he criado. Además de sentir una enorme responsabilidad porque somos mucho personal, tenemos muchas unidades y todo eso hay que llevarlo, hay que organizarlo y hay que llevarlo bien. Entonces, bueno, pues, los tiempos van evolucionando, todo va evolucionando y nosotros también tenemos que evolucionar. Entonces, pues en definitiva, muy contento y sobre todo muy orgulloso. Es usted bastante joven, ¿no? Yo empecé con 18 años, llevo 30 y poco, pues eso, 52 acabo de hacer. ¿No? Bien. El adulto joven que se llama. Actualmente, sus responsabilidades a nivel profesional, ¿cuáles son? Bueno, pues yo ejerzo el mando de más de 150 guardias civiles. Estamos distribuidos en 12 puestos. Llevo 3 comarcas, la comarca de la Vera, Campo Arañuelo y los Tribores de Jara. Y tenemos unidades del Seprona, 2 unidades del Seprona, que aunque dependen directamente de su jefe oficial, jefe del Seprona, la labor operativa dependen de mí también. Y tenemos unidades de violencia de género, equipo ROCA, de robo en el campo, y una intervención de armas que abarca también un amplio territorio. Y todo ese colectivo, pues es el que sobre el que yo ejerzo mi responsabilidad. ¿Se ha planteado algún reto a corto o largo plazo con respecto a esta nueva etapa profesional? Bueno, mi reto principal es acercarnos todo lo posible y todo lo más que podamos acercarnos al ciudadano, asistirle y atenderle tanto al que tenga un gran problema como al que tenga un problema menor. Para nosotros todos los problemas son problemas iguales. Y luego tener mucha coordinación con alcaldes y con policías locales porque tenemos que trabajar conjuntamente. Y entonces yo soy muy partidario de ese trabajo y de esa unión y de ir apoyados unos con otros porque nos tenemos que apoyar, como te he dicho antes, los tiempos que estamos. Tenemos varios planes como el Plan Mayor de Seguridad, el Plan para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. Entonces nos solicitan que demos charlas y conferencias y tenemos gente en la compañía preparada para ir a cualquier colegio y dar cualquier tipo de charla apoyados por la Oficina de Comunicación de la Comandancia, evidentemente, de la Comandancia de Cáceres. Las policías locales, que dependen de los ayuntamientos, tenéis una relación muy estrecha. Sí, yo por lo menos a partir de que llego aquí pues ya he mantenido contacto con las policías locales de Jaraíz, de Talayuela, de Madrigal y de Jarandilla. De momento donde me falta establecer contacto con policías locales de Villanueva y bueno, de algún otro sitio donde haya. Los AR también sí, hay ya unos efectivos, sí. Con los alcaldes ya los he visto, ya he hablado con ellos, pero me falta establecer contacto con esas. Pero yo pretendo establecer mucho contacto y trabajar sobre todo en eventos, cuando tenemos, porque aquí tenemos muchas fiestas, como ahora por ejemplo, tenemos el Pero Palo, tenemos los carnavales, entonces yo pretendo trabajar coordinados con ellos. Y si los alcaldes lo ven bien, que de momento lo están viendo bien, pues haremos coordinación, sobre todo donde haya mucha gente, donde haya muchos posibles eventos que conlleven que haya mucha multitud. Tu trayectoria, es decir, a partir de los 18 años que entraste en la Guardia Civil, ¿qué sitios o qué lugares has recorrido? Bueno, pues principalmente he ejercido labores de seguridad ciudadana, principalmente. He estado en la zona de la Vera, he estado en el Valle de Jerte y he estado en la zona del sur de Ávila, todo el Valle del Tieta, Arena de San Pedro hasta Santa María del Tieta, desde Candileta hasta Santa María del Tieta. Y luego he ejercido labores de seguridad y de orden público en Badajoz, que he estado cerca de la zona de Mérida. Y bueno, mi última etapa ha sido en Huelva, que he llevado el puerto de Huelva, la compañía fiscal del puerto de Huelva, y después de estar 4 años allí, bueno, pues he retornado de nuevo aquí a la compañía en la que, como he dicho antes, pues he estado un tercio de mi vida laboral. Las comarcas me las sé muy bien y eso para nosotros es terreno ganado porque yo vengo aquí
y yo prácticamente me sé todo el terreno. Y me sé todos los pueblos, me sé... Y la y idiosincrasia. todo eso de los pueblos. Y conoces a las personas. Conozco a la gente, conozco a mucha gente. Y esto mismo, estoy imaginando, el pueblo En Huelva, por ejemplo. Ahora me lo toca aprender. Esto es un año largo. Unos 5 años que está en Jarandilla. Eso es lo que yo he ganado, sobre todo, ¿sabes? Y luego, bueno, pues mi vida social, que yo soy mucho de fútbol y estas cosas. Y entonces pues me conozco a mucha gente por el tema del fútbol, ¿sabes? O sea, que quieres transmitir un mensaje de que eres un hombre de la tierra, conoces la tierra y que quieres hacer lo mejor por tu tierra. Efectivamente, lo acabas de resumir perfectamente. ¿La labor de la Guardia Civil en el ámbito rural está valorada por la ciudadanía? ¿Os sentís queridos y apreciados en vuestro trabajo? A ver, yo en la zona en la que estoy, yo sí lo siento, porque vamos a muchos sitios y nosotros hablamos con la gente y la verdad es que la gente nos traslada sus preocupaciones, confía mucho en nosotros, y cada vez intentamos tener más gente que se aproxime a zonas rurales en las que antes era más difícil. Hay momentos a lo largo del año puntuales en las que, pues bueno, el número de efectivos no siempre es el mismo durante todo el año, entonces nos baja la efectividad y la eficiencia, y es complicado a veces llegar a todos los puntos. Pero yo a nivel genérico, a nivel general, sí detecto, por lo menos lo que yo detecto, es que sí, hay buen feeling, hay buena relación, la gente nos valora, la gente nos pregunta, nos reclama y nos pide una serie de cosas y nosotros, bueno, intentamos atender todo lo que podemos. En cuanto a los efectivos que hay en la comarca de la Vera, ¿cuáles son, más o menos? Aunque también variarán, ¿no? Al igual que... Sí, ya os he comentado antes que en la Vera, o sea, en la compañía general tenemos más de 150 efectivos y un tercio es en la comarca de la Vera, o sea que es una de las... Ahora mismo es la que, dentro de las comarcas que tenemos en esta compañía, de las que más efectivos tiene. Ahora mismo, fecha de hoy. Por cada unidad puede haber perfectamente entre 10 y 14 efectivos por unidad. Porque la comarca de la Vera nosotros tenemos los puestos de Jerez de la Vera, Jarandilla, Villanueva y Talayuela.